Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es William Berrico, soy estudiante de Ingeniería en la Universidad Politécnica Territorial José Félix Rivas. Hoy les hablaré sobre AdMiner, un gestor de base de datos que se está destacando como una excelente alternativa a otras herramientas como PHP MyAdmin. La presentación se enfocará en sus características, ventajas y por qué deberíamos considerarlo en proyectos de desarrollo. AdMiner, el gestor de bases de datos web, ligero y rápido. AdMiner es una alternativa eficiente y segura. Es ideal para la gestión ágil de bases de datos en entornos web y disfruta de su facilidad de instalación y uso para proyectos de cualquier escala. ¿Qué es AdMiner? Es un gestor de bases de datos de código abierto escrito en PHP. Es compatible con MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, SimpleDB y Elasticsearch y MongoDB. Se implementa con un único archivo PHP, facilitando su instalación. Recibe actualizaciones frecuentemente para mejorar la compatibilidad y seguridad. AdMiner es un gestor de base de datos web que nos permite interactuar con bases de datos como MySQL, PostgreSQL y SQLite, entre otros sistemas, mediante una interfaz web sencilla y eficaz. A diferencia de otras herramientas como PHP MyAdmin, AdMiner es muy ligero, fácil de instalar y más rápido. Está diseñado para ser simple, pero poderoso, lo que lo convierte en una opción popular para administradores de bases de datos y desarrollos. Características principales de AdMiner. En este caso tenemos cuatro características principales. La primera sería gestión completa. Permite crear, modificar y eliminar bases de datos, tablas, campos, índices y claves foráneas. Como segundo tenemos la ejecución de consultas SQL. Interfaz para ejecutar consultas SQL complejas y visualizar los resultados de manera intuitiva. Importación y exportación de datos. Facilita la importación de datos desde diversos formatos y la exportación de formatos como SQL, CSV, XML, entre otros. Además, tiene una navegación intuitiva, una interfaz de usuario clara y sencilla, optimizada para la eficiencia. Cuando accedemos a AdMiner, veremos una interfaz limpia y sencilla. Desde aquí, podemos conectarnos a cualquier base de datos que tengamos configurada. Las funcionalidades clave de AdMiner incluyen la capacidad de gestionar tablas y registros, ejecutar consultas SQL directamente y exportar e importar datos en diferentes formatos como SQL y CSV. Facilidad de instalación y uso. En este caso es súper sencillo descargarlo e instalarlo. En este caso se descarga ya que es un único archivo que pesa menos de 5 megabytes. Se carga el archivo en el directorio web del servidor, en este caso SAMP. Además tenemos un acceso a través del navegador web sin necesidad de una configuración compleja y además una interfaz intuitiva que minimiza la curva de aprendizaje. El primer paso es descargar el archivo adminer PHP desde el sitio oficial de AdMiner. Luego, simplemente lo colocamos en el directorio del servidor web, por ejemplo en la carpeta htdocs si usamos SAMP. Una vez colocado el archivo, solo tenemos que acceder a él desde nuestro navegador, lo cual nos llevará a la interfaz de AdMiner. No hay necesidad de configuraciones complicadas ni bases de datos adicionales para usarlo. Las ventajas en proyectos pequeños y medianos. AdMiner tiene una ventaja increíblemente alta, puesto de cuando se usa en proyectos pequeños y medianos, porque es fácil, tiene un bajo consumo, una simplicidad, una portabilidad y una eficiencia. Es ideal para servidores con recursos limitados. Además de ello, facilita la gestión de bases de datos sin sobrecargar el sistema. Funciona en cualquier servidor web compatible con PHP y acelera el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web. Seguridad de AdMiner. En este caso tenemos autenticación, que tiene soporte para múltiples métodos de autenticación. Plugins con la posibilidad de extender la seguridad más aún. Y actualizaciones periódicas para abortar vulnerabilidades posibles. El código es auditado. Código base revisado por toda la comunidad de AdMiner, puesto que AdMiner es creado por la comunidad. AdMiner proporciona medidas robustas para proteger nuestra base de datos. Una de las características es la autenticación mediante contraseñas, lo que nos garantiza que solo los usuarios autorizados tengan acceso. Además,
Se recomienda instalar admin en entornos seguros y utilizar contraseñas fuertes. También existe la posibilidad de usar plugins de seguridad para mejorar aún más la protección en nuestros datos. Si bien Adminer es más ligero, no compromete la seguridad de las bases de datos. Aquí les presentaré lo que sería una comparativa entre phpMyAdmin con Adminer. En este caso, como podemos apreciar en la imagen, ¿sí?, el tamaño del archivo principal de Adminer, que es lo más vistoso, es que Adminer pesa menos de 5 megabytes. En cambio, phpMyAdmin pesa 150 megabytes y hasta más. En términos de rendimiento, Adminer es mucho más ligero y rápido. Esto se debe a que Adminer solo consta de un archivo PHP, mientras que phpMyAdmin tiene más archivos y por ende puede ser más lento, especialmente en servidores de bajo rendimiento. En cuanto a la facilidad de uso, Adminer tiene una interfaz minimalista que te permite enfocarte en lo esencial sin distracciones, mientras que phpMyAdmin tiene una interfaz más compleja con muchas opciones que pueden resultar confusas al no saber cómo usar cada una de ellas. Sin embargo, phpMyAdmin ofrece más características avanzadas y opciones de configuración, por lo que en proyectos grandes o con múltiples usuarios, phpMyAdmin podría ser el más adecuado. Conclusión: Adminer, la solución ideal. Adminer es ligero, seguro y rápido. ¿Sí? ¿Qué más podríamos pedir nosotros? Adminer ofrece una alternativa ligera, rápida y segura para la gestión de bases de datos web. Facilita la administración de bases de datos en proyectos pequeños y medianos. Su simplicidad y eficiencia lo convierte en una herramienta valiosa para cualquier desarrollo web. Pruébalo y optimiza tu flujo de trabajo. Si bien phpMyAdmin sigue siendo una opción más robusta para proyectos grandes con necesidades avanzadas, Adminer destaca por su simplicidad y rendimiento. Y ahora continuaremos con la instalación y uso de Adminer en nuestro equipo. Ok, vamos a continuar. En este caso, pues solamente se van a tener que descargar dos archivos. ¿Sí? Lo primero que va a hacer es el instalador de SAMP, que aquí lo tenemos. Podemos buscar fácilmente SAMP por el navegador, ¿sí? Y aquí deseleccionaremos, ya sea para Windows, Linux o Mac. En este caso, pues nosotros vamos a usar Mac, lo descargaremos por Mac, ¿sí? Solo se le da a descargar y ya él se empieza a descargar automáticamente. Aquí se nos habrá empezado a descargar y además de eso vamos a buscar lo que va a ser el Adminer. Solo tendremos que escribir Adminer en el buscador y en la primera página, la página oficial de Adminer, lo podremos encontrar. En este caso solo hay un único botón en la parte superior, que será este, pero nosotros buscaremos acá abajo el primero del apartado de Downloads, que será Adminer la versión 5.0.6. Al darle encima también se nos descargará automáticamente el archivo, ¿sí? Y pasaremos automáticamente a buscarlo dentro de nuestra carpeta descargada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero que nada tenemos que instalar el SAMP, ¿sí? Damos al seleccionador, aceptamos, esperamos un momento mientras se inicia. Y aquí lo tenemos por pantalla. Le vamos a dar Next, Next, Next. Y vamos a seguir buscando hasta finalizar. Me indica este error porque yo ya lo tengo instalado en mi PC. Y ya no es necesario instalarlo porque ya lo tengo. En este caso le voy a dar cancelar. Se va a abortar. Y luego vamos a buscar el archivo descargado, que será el adminer.php. ¿Qué haremos aquí? Copiaremos el archivo. Nos iremos a disco local C, la carpeta SAMP, htdocs. Y aquí pegaremos nuestro archivo traído. Se va a guardar aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Volveremos a ir al navegador, abriremos una pestaña nueva y escribiremos localhost y escribiremos luego adminer.php. En este caso se nos pasó por alto que no inicializamos el SAMP. Es algo muy importante de hacer. Siempre se debe inicializar el SAMP para poder mostrarlo.
En este caso lo hice así para mostrarles a todos qué es lo que debe y qué no se debe hacer. En este caso lanzamos el SAM. Se nos va a presentar el panel de control de SAM y vamos a iniciar Apache y a MySQL. Y lo podemos minimizar tranquilamente y nos iremos nuevamente al navegador. Recargaremos la página y como pueden apreciar, aquí tenemos el login de admin. ¿Qué hay que hacer aquí? Primero que nada, agregar en el servidor localhost. De usuario colocaremos nuestro usuario de controlador de base de datos y la contraseña. También podemos seleccionar la base de datos escribiendo el nombre, pero en este caso vamos a crear una base de datos nueva y haremos algunas cositas que veremos más adelante. ¿Con qué podemos aprovechar aquí de primera mano? Como expliqué anteriormente, esto es un gestor de base de datos sencillo, muy intuitivo y fácil de usar. Como pueden apreciar, no hay muchas opciones, puesto que son las opciones más importantes que necesita un gestor de base de datos para cumplir su función. En el apartado izquierdo podemos ver que dice DB y si presionamos encima podemos ver todas las bases de datos que tenemos agregadas en nuestro htdocs de SAM. Tenemos una consola de comandos de SQL para crear las cosas manualmente, un botón de importar para importar bases de datos, ya sea desde un archivo o traerlas desde un servidor, y exportar bases de datos. Bueno, nosotros en este momento vamos a aprovechar las funciones que tenemos aquí arriba, que serían crear base de datos, privilegios, lista de procesos, variables y de estado. Lo primero que haremos será crear una base de datos. Crearemos una base de datos y le agregaremos un nombre sencillo, el mismo nombre del gestor que estamos usando, adminer. ¿Qué agregaremos en colación? Tenemos que agregar UTF-8 MB4 piso general, piso 6. Aquí lo buscaremos o simplemente lo podemos tipear. Haremos por la U y aquí buscaremos UTF-8. Aquí UTF-8 general 6. UTF-8 general 6. Aquí lo tenemos presente, le damos a guardar y automáticamente nos crea la base de datos. Como pueden apreciar, aquí ya aparece a base de datos adminer y viéndola acá, se está creada aquí arriba. Nos trae esta nueva pestaña. Pero lo primero que nos muestra es que la base de datos ha sido creada correctamente. Aquí tenemos tres opciones: modificar la base de datos existente, ver un esquema de la base de datos y ver los privilegios. Como pueden apreciar, no hay esquema porque no hay ninguna tabla creada. ¿Qué es lo que haremos a continuación? Pasaremos a crear una tabla. El nombre de la tabla lo vamos a agregar student, prueba. Agregaremos de opción de motor, agregaremos himnodb y de colación lo mismo que el anterior, UTF-8 MB4. UTF-8 MB4 y buscaremos aquí general C. Agregaremos el primer nombre de las columnas, que va a ser id piso student. Agregaremos como tipo entero, presionaremos acá, tendremos el autoincremento y el apartado de null no se deberá usar, no será necesario usar. No agregaremos longitud porque en este caso, al ser autoincrementable, se va a mantener hasta el infinito. Mientras más registros se agreguen, más alto será el número agregado. Lo siguiente será agregarlo, vendrá diciendo el first name, que será un varchar de 50. Este campo sí lo crearemos como null, al igual que el siguiente, que será last name, en este caso el apellido. Le agregaremos igual 50, null, y por último el CI, que sería el documento de identidad. En este caso el CI lo vamos a agregar como varchar, también varchar, con una longitud de 15. También será null y ya no será necesario agregar más nada. En este caso lo demás lo podemos dejar así, no es necesario rellenar los campos de opciones porque en campo de opciones se va a agregar justamente lo que agregamos acá arriba.
más adelante lo veremos. Vamos a guardar, ¿sí? Aquí ya tenemos la primera tabla creada. Como pueden ver aquí las columnas, el tipo de campo y un comentario, que en este caso no fue necesario agregar comentarios. Tenemos los índices. Lo principal es el índice primario, ¿sí? La primary key, que sería ID student. Además, vamos a modificar índices para agregar que el CI sea único. Vamos a modificar índice y aquí podemos agregar un nuevo campo, que en este caso será único, y seleccionaremos nuestra columna, que en este caso será 6. Aquí al final el nombre, lo ideal siempre es agregar el mismo nombre del campo del tipo de índice. Le damos a guardar. Como pueden apreciar, ya se cambió. Primary va a ser id student y unique va a ser 6. ¿Qué es lo que hace esto? Que el unique se encarga de que ningún registro nuevo tenga la misma cédula que otro registro ya creado. También podemos crear claves externas, checks y disparadores, que serían los triggers. Ahora, ¿qué haremos? Agregaremos registros. Aquí tenemos el botón registro, nuevo registro, y aquí podemos apreciar, tenemos first name, last name y save. ¿Qué haremos aquí? Agregar los datos nuevos. Vamos a colocar como agregaremos los nombres, lo que será el nombre, el apellido y el cédula de identidad. Pero lo haremos con una facilidad por la consola de comandos, para hacerlo más interesante. Agregaremos insert into student, nombre de la tabla, y entre un paréntesis agregaremos first name, first piso name, coma, last piso name, coma, y save. Acto seguido colocamos values, haremos un salto de línea y agregaremos los campos. En este caso van a ser Juan Pérez, y la cédula será 28 502 552 349, puede ser. En este caso estos también van metidos entre comillas simples, ¿sí? Siempre deberán ir metidos en comillas simples, a menos que sea tipo entero, como son varchar, que vendría siendo tipo texto. Vamos a agregaremos las comillas simples, y si no, no agregamos con comillas simples para que se vaya como un número entero. Agregamos una coma y pasamos al siguiente campo. Vamos a agregar 3. En este caso lo haremos más rápido. Y aquí será María López. Con cédula 28 25 554 665. Agregamos una coma nuevamente, otro salto de línea y agregamos los campos. Esta se llamará Marta Molina, con cédula 29 635 492. Ya con esto agregamos un punto y coma al final para marcar que se está finalizando la sentencia SQL, y le daremos control enter, o como pueden apreciar aquí, un botón que tenemos que dice ejecutar. Le daremos a ejecutar y podemos ver que nos ha dado un pequeño error, ¿sí? Y es porque al first name no le agregamos la T al final. First name. Correcto. Volvemos a ejecutar
Y aquí, como pueden apreciar, consulta ejecutada, 3 registros afectados. ¿Qué haremos ahora? Nos iremos a registros, la tabla student. Sí, aquí está la tabla student, nos vamos a registros y aquí ya tenemos nuestros 3 registros ingresados usando la consola de comandos SQL. A continuación crearemos una nueva tabla, ¿sí? Que aquí presionamos el botón crear tabla y creamos la siguiente tabla, que será graduados. En este caso pues ya la tenía aquí marcada inicialmente, y aquí tenemos id student, last name y save. Tenemos aquí el botón de eliminar. Aquí agregamos que es un auto incrementable y agregamos las otras como no, 15 de longitud. Le damos a guardar y como pueden apreciar ya tenemos nuestra nueva tabla guardada. Ahora, ¿qué haremos? Tenemos que agregar registros a la tabla graduados. Volvemos a abrir la consola de comandos y empezaremos a escribir los comandos para ya presentar lo que serían las columnas. En este caso yo los tengo por acá ya agregado, escrito, lo que sería la sentencia SQL. Entonces lo que hacemos es que la pegamos y le damos a ejecutar y ya, consulta ejecutada, 3 registros afectados. Revisamos los registros y aquí lo tenemos. Por lo que vemos, breve error con los comandos agregados. Fácilmente modificaremos cada uno de ellos, designando y verificando qué sucedió. Revisaremos la modificación de la tabla y, como pueden apreciar, aquí los agregué enteros. Por eso me está mostrando que no podemos agregar datos en un campo que es tipo entero, por eso agrega números. Entonces, ¿qué haremos? Revisamos, cambiamos cada uno de ellos a varchar, ¿sí? Y colocamos 50, 50, 15 y aquí no colocamos ninguna longitud. Le damos a guardar, nos vamos a registros y aprovecharemos esta oportunidad para eliminar los registros existentes. Aquí presionamos este botón y nos agregamos a todos y aquí tenemos o modificar, clonar o eliminar. En este caso seremos la opción eliminar. Aceptamos que sí estamos seguros y eliminamos los campos. Ya no tenemos registros. Volvemos nuevamente a la consola de comandos, agregamos la sentencia SQL, le damos a ejecutar. En este caso la sentencia fue ejecutada correctamente. Al revisar los registros, como podemos ver, ya está al fin nuestros datos agregados en la tabla graduados. Ahora, ¿qué haremos? Haremos una transacción. Les mostraré una transacción, algo muy comúnmente usado, y con esto continuaremos. Comandos SQL, nos vamos a comandos SQL y aquí, puesto que ya es como una consola, vamos a empezar a tipear start transaction. Ponemos punto y coma. Recordar siempre agregar un punto y coma. Agregaremos set arroba id piso student, que será igual a 1. Ok, ¿qué hace esta sentencia? Lo que hace es definir el ID del estudiante que queremos mover y ajustarlo manualmente. En este caso vamos a buscar con set en el campo id student el id 1 y lo pasaremos al siguiente. Insert into graduate y entre paréntesis agregamos first piso name, coma, last piso name, coma, CI. Cerramos paréntesis y seguimos a la siguiente. En este caso usaremos un select
first piso name. En este caso vamos a copiar lo que ya tenemos aquí arriba con anterioridad. Diremos from, a decirle donde student sea igual a @id piso student, ponemos punto y coma para finalizar la sentencia. En este caso, esta sentencia lo que hace es insertar al estudiante desde la carpeta, desde la tabla student, a través de su ID lo ubicamos y lo creamos en la carpeta, en la tabla graduate, ¿ok? Usando su ID como punto de inicio. Luego de esto agregamos un delete from student where y de piso student sea igual a @id piso student. Y por último agregaremos la confirmación de cambios, que será el commit y punto y coma. La última sentencia que agregamos, la anterior a esta, delete from student, que nos indica que se va a eliminar desde student, donde id student sea igual a id student, que en este caso sería el id que estamos ingresando desde la primera parte, ¿ok? Y commit se encarga de confirmar los cambios. En este caso haremos un ejecutar, haremos la prueba, nos dice que tenemos un error, revisaremos qué es lo que está sucediendo. Dice que error al ejecutar la consulta 3. Debemos chequear qué es lo que está sucediendo o qué estamos agregando mal. O mejor dicho, copiaremos y haremos la revisión manualmente. Y ya está. Volvemos a ejecutar. Y como pueden apreciar, ya ha sido ejecutado todo correctamente, consulta ejecutada correctamente y cada una de ellas. Ahora, ¿qué haremos? Nos iremos a graduados y a registros. Aquí probaremos y como pueden apreciar, en student ya no tenemos el registro y en graduados ya se nos ha sumado. Volveremos a hacer la consola, revisaremos aquí la consola. Checamos registro de student, ya no está. Y como no agregamos bien el nombre de la tabla hacia donde le íbamos a inyectar, en este caso que era graduate, cometimos un error. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a la consola de comandos otra vez, a comando SQL, y vamos a lanzar un rollback. Con el rollback, ¿qué haremos? Cancelaremos la transacción y volveremos otra vez a donde iniciamos. Esto se usa en casos que tenemos algunos errores como el que acabó de suceder. Para poder hacer la demostración, haremos acá rollback y le damos ejecutar. Nos indica que tenemos un error en la línea 1. Agregamos la sentencia más. Ahora chequeamos y ahora sí está bien escrito. Volvemos a ejecutar. Listo, consulta ejecutada, 0 registros afectados. Nos vamos a registros y no funciona, fallamos. Volveremos a probar nuevamente la transacción. En este caso será el commit. Empezamos Start Transaction desde la consola de comandos. Haremos nuevamente el set ID student. Agregaremos set ID 2. En este caso usaremos nuevamente el inserinto. El delete. Y por último el commit.
Volvemos a ejecutar. En este caso, como podemos apreciar, esto pasó correctamente. Se eliminó y luego se pasó y se creó correctamente en el registro de graduado. Revisamos registro de student, ya no está el ID de student 2. Y si revisamos el graduado, ya lo tenemos aquí, María López. ¿Qué nos pasó en la última sentencia de comando que usamos? En vista de que como no agregamos bien el nombre de la tabla donde íbamos a enviar los datos, pasó la verificación y eliminó automáticamente el dato de estudiantes. Y el rollback no funciona porque se eliminó directamente de la base de datos. No hay manera de recuperarlo a menos que tengamos un respaldo. Por eso siempre debemos verificar las cosas, las sentencias antes de correrlas. Y como pueden apreciar, pues ya aquí tenemos nuestro dato acá de nuestro registro. Ya como por último podemos ya cerrar sesión y dar como finalizada esta breve explicación de qué es Adminer y cómo usarlo e instalarlo. Gracias por su atención. Bye bye.